Hola, muy buenos días, muy buenas tardes. Les agradezco mucho acudir a esta conferencia de prensa que han convocado la legisladora y el legislador panista de Baja California, la diputada Eva María, el diputado César Damián, a quien siempre es un gusto acompañarlos y respaldarlos, sobre todo en asuntos que son de vital importancia para sus estados. Nos acompaña en este momento la exdiputada y hoy presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN en Baja California, Lisbeth Mata. Me acompaña desde luego la vicecoordinadora del grupo parlamentario del PAN, Noemí Luna, el diputado Enrique Gal. En los últimos días se ha dado a conocer graves acusaciones trascendidos de que la gobernadora de Baja California posiblemente esté incluida en la lista del gobierno de Estados Unidos por posibles vínculos con integrantes del crimen organizado. También es cierto que en los últimos días se ha hecho mucho eco de la inseguridad creciente que se está dando en ese estado y también una crisis aeroportuaria que se está dando en el estado de Baja California. Para abundar sobre estos detalles, voy a ceder la palabra a la diputada y el diputado del estado, a mi compañera Lisbeth Mata, partiendo de que en el PAN lo hemos dicho una y otra vez, no puede haber ni la más mínima duda de que un gobernante pueda tener vínculos con el crimen organizado. Este tipo de acusaciones tienen que atajarse y tienen que resolverse de inmediato. Porque si algo daña hoy la estabilidad y la gobernabilidad de este país, es la duda fundada de que existen a lo largo y ancho de todo el territorio nacional personas que, valiéndose de la confianza de la gente, llegan a representarla, pero únicamente sirven a los intereses del crimen organizado. Por eso lo reitero. La próxima semana vamos a presentar la iniciativa para que integrante de cualquier gobierno que sea parte del crimen organizado, facilite su trabajo o sea cómplice de los mismos, obtenga la pena máxima que tenga nuestro Código Penal. Traicionar la confianza de la gente, tomando las herramientas y los instrumentos del gobierno para que sea quienes flagelan la paz, la armonía, la vida y la seguridad de las familias mexicanas, es el crimen más alto que pueda existir en un país bañado de sangre. Para abundar en las razones, en las causas y en la situación que vive el estado de Baja California, cedo la palabra a los legisladores del estado. Gracias, coordinador Elías Licha, por acompañar a Baja California, vicecoordinadora Noemí y diputados federales. La peor crisis de inseguridad se está viviendo hoy en Baja California. Ausencia de gobierno federal, ausencia de gobierno estatal. En palabras de la propia gobernadora, ruin y despreciable. Lo que es ruin y despreciable es la inseguridad que hoy vivimos todos los baja californianos. Mexicali, la capital, es alarmante lo que está sucediendo. El asesinato del líder pesquero, 4 líderes pesqueros van asesinados. Esto significa que el sector pesquero está lamentablemente en acciones negativas de homicidio y el narcotráfico imparable. Los balazos claramente
los abrazos no están funcionando en Baja California. Hacemos un llamado claro y fuerte al gobierno del estado, al gobierno federal, para que paren y tengan una estrategia puntual en materia de seguridad. Está desbordado y no hay realmente resultados. Hoy precisamente en este momento hay una manifestación pacífica de ciudadanos exigiendo a la gobernadora, a la fiscalía y al secretario de Seguridad resultados. Desde Acción Nacional vamos a ser puntuales en esta exigencia. La peor crisis en materia de seguridad, insisto, se está viviendo hoy. Además de otras crisis en materia de salud y por supuesto una crisis hoy precisamente en tema aeroportuario que los diputados federales harán mención. Acción Nacional hace un llamado enérgico, vamos a presentar acciones jurídicas, pero principalmente acompañamos las causas ciudadanas. Gracias, presidente. Muchas gracias, coordinador, por el acompañamiento, vicecoordinadora. Muchísimas gracias a mi compañero César Damián, nuestra presidenta del Comité Directivo en Baja California, y a mis compañeros y compañeras diputadas que nos acompañan. Amigos de los medios de comunicación, efectivamente, en Baja California se vive una tremenda crisis en materia de seguridad. Los hechos ocurridos el pasado sábado así lo demuestran. Todos los días amanecemos con noticias muy lamentables que enlutan a las familias baja californianas. Y este fin de semana lamentablemente fue un fin de semana oscuro para la gente de Mexicali. Los Cachanillas vivimos en un clima gravísimo de inseguridad y lo que obtenemos por parte del gobierno son manifestaciones ruines y despreciables. Así es, manifestaciones que solamente quedan en buenas intenciones y que de ninguna manera le dan solución a esta terrible problemática. La pregunta aquí sería: ¿cuántos asesinatos más, cuánta violencia, cuántas familias destrozadas más se necesitan para que la gobernadora pueda reaccionar? Desafortunadamente, hay que decirlo fuerte y claro, Morena ha desmantelado la seguridad pública. Permitieron y recortaron recursos y con ello han dejado a los ciudadanos baja californianos a merced de la violencia. El miedo definitivamente no puede ser el nuevo estilo de vida en Baja California. La verdad es muy lamentable reconocer que con el asesinato del líder pesquero y activista social Sánchez Antonio Rodríguez se destapa una serie de actos violentos y que la gobernadora del estado apenas se esté dando cuenta de que es ella quien debe atender el tema de seguridad. Habiendo pasado ya más de la mitad de su mandato, apenas se está preocupando por venir a coordinarse con el gobierno federal y establecer diálogos y solicitar ayuda, cuando definitivamente está, perdónenme la expresión, que arde Baja California. En Baja California, hay que decirlo, el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública recibió menos recursos precisamente por la decisión de Morena y por la falta de acción y de gestión a cargo de los diputados federales, del gobierno municipal en Mexicali y del gobierno del estado, que no se preocuparon por gestionarlos y por defenderlos. La gobernadora hoy, apenas el día de hoy, reacciona y reacciona tarde y mal. Sus declaraciones no le van a devolver la vida a ninguno de los asesinados, no solamente el fin de semana, sino durante todo su mandato. Morena definitivamente ha demostrado que su prioridad no es la seguridad, sino unas posibles o presuntas alianzas con el crimen organizado. Desde el PAN, nosotros no estamos de ninguna manera maquillando la realidad, ni damos discursos vacíos. Exigimos al gobierno resultados y soluciones reales. Claro que se puede vivir en paz, pero con un gobierno que definitivamente quiera y esté decidido a hacer bien su trabajo. El caso del líder y activista pesquero no es un caso aislado. Es parte, lamentablemente, de una larga lista de víctimas que el gobierno ignora. La violencia será cada vez peor si continuamos con esa ineptitud del gobierno de Marina del Pilar.
Necesitamos soluciones reales, no simulaciones. Blindar los municipios con más recursos y mejor equipo policial. Utilizar inteligencia artificial para combatir el crimen. Exigir transparencia en el gasto de seguridad. ¿Dónde está el dinero que tendría que ir a ese rubro precisamente para proteger a los ciudadanos bajacalifornianos? Se debe reforzar la coordinación entre los niveles de gobierno para dejar de culparse unos a otros y que empiecen a actuar. Dejar de jugar con la seguridad como si este fuera un tema político. Y a la gobernadora le decimos muy claro, es ruin y despreciable que no atienda el tema de inseguridad, que no atienda esta grave crisis. Desde este espacio estaremos exigiendo resultados inmediatos, porque Mexicali, porque cada uno de los municipios de Baja California así lo exigen y así lo merecen. Coordinador, vicecoordinadora, presidenta, compañera Eva, amigos de los medios de comunicación, ha quedado claro, después de lo que hemos escuchado, que en Baja California, después de 5 años de gobiernos morenistas, siguen improvisando. Y los que pagamos los platos rotos somos las familias bajacalifornianas, que sin deberla ni temerla, somos víctimas de la delincuencia organizada, por omisión con el gobierno estatal, o por connivencia, o por complicidad. Las familias no pueden salir tranquilamente en las tardes. Los padres tienen miedo de que sus hijos no regresen a sus casas. Los negocios cierran porque les cobran derecho de piso. Esa es la realidad en Baja California. Pero la gobernadora, que se dice reina del TikTok, vive en Disneylandia. Porque hemos tenido más de 5 secretarios de seguridad. En apenas 4 meses de gobierno municipal ya van 2 secretarios de seguridad municipal. No hay estrategia. Y como anunció nuestro coordinador Elías Licha, tenemos hoy un problema en Tijuana, una crisis aeroportuaria, porque desde el lunes, hoy vamos por el 3er día, en donde las familias no pueden llegar al aeropuerto, porque los accesos están tomados. Los turistas, porque somos un estado que también vive del turismo, los turistas que llegan tienen que caminar 2 kilómetros en el frío, a la intemperie, para poder buscar siquiera un transporte público a su lugar de destino. ¿Y esto por qué está pasando? Bueno, está tomado los accesos al aeropuerto por manifestantes vecinos de una colonia, Maclovio Rojas, que están pidiendo que se les regularicen sus terrenos. A lo que el gobierno de Morena les dijo que lo iba a hacer y les mintió en la cara. Les entregaron escrituras falsas. Por eso están tomando el aeropuerto. Y en 3 días no han podido ir ni la gobernadora, ni el alcalde, ni los funcionarios federales, siquiera escucharlos. Y lo que ellos están pidiendo es que les resuelvan la situación, que no se van a mover de ahí. Y miren que en Tijuana está lloviendo y está haciendo mucho frío, y pese al clima, siguen ahí manifestándose, impidiendo el acceso, ejerciendo un derecho legítimo como ciudadanos, porque les vio la cara el gobierno de Morena. No los están escuchando y no los están atendiendo. Claro, ¿quién puede creerle a un gobierno que te entrega una escritura falsa? Les están exigiendo que les entreguen los documentos formales de los terrenos en donde han vivido los últimos 30 años. Claro que tienen un derecho. Y mientras, todos pagamos el costo de tener un gobierno incompetente, insensible, no solo por inseguridad, sino también por falta de diálogo con la ciudadanía. Exigimos que se atienda y se cree una estrategia de seguridad, como exigimos también al gobierno federal, estatal y municipal que atiendan a los manifestantes y que garanticen que los usuarios del aeropuerto puedan llegar y salir libremente. Lo mismo que las mercancías de un aeropuerto tan importante en el comercio internacional. Muchas gracias, compañeros de los medios de comunicación.
Muchísimas gracias. Reitero el respaldo que el grupo parlamentario del PAN tiene sobre nuestros legisladores de Baja California y la exigencia de la ciudadanía. Hacemos un enérgico llamado a la gobernadora de este estado a asumir con seriedad las diversas crisis que tienen hoy a su estado en un momento al borde del caos. Tiene que asumir con responsabilidad la atención a la exigencia de la ciudadanía y desvincularse con pruebas de los señalamientos que ahí se hacen. Quedo atento a sus preguntas, si las hubiera. Únicamente les pediría de manera muy respetuosa, sé que hay varias personas que quieren tocar asuntos diversos. Si primero pudiéramos, si alguien tuviera alguna pregunta sobre el tema que han tratado la y el legislador, preferiría si podemos abordar este tema, y si no, pasamos a los otros temas con muchísimo gusto. Ustedes me indican. Gracias, diputado. Empezamos con Roberto Mendoza, de la Orquesta. Claro. Hola, Roberto. Diputado, le ofrezco una disculpa a las diputadas y a la exdiputada, porque sí, mi pregunta es sobre otro tema. No te preocupes, adelante. Adelante. Y bueno, quiero preguntarle, hay un rumor de que se va a interrumpir la discusión actual sobre hidrocarburos y se va a meter el tema de la discusión de la ratificación del secretario de Hacienda en medio de esta discusión de hidrocarburos. ¿Usted está enterado de esto? ¿Hay un acuerdo ya sobre este tema o es solo un rumor y no va a pasar? Ambas. O sea, ¿Ambas dos? O sea, hay un rumor y hay diálogos sobre el tema. Todavía no se ha concretado la posibilidad. Explico un poco el tema. Si vemos cómo fue convocada la sesión originalmente, que por cierto iba a ser semipresencial, partamos de que una sesión semipresencial no puede ser utilizada para ratificar funcionarios. Voy en orden, empezando por el principio. El día lunes vimos publicado en redes sociales que había llegado la posible ratificación del secretario de Hacienda, y el rumor decía que se iba a hacer el día de ayer. Es decir, nos enteramos el lunes en la noche y la ratificación quería hacerse el día de ayer. Naturalmente nos opusimos a esa situación porque no pasaría por la comisión, y pese a que pueda existir un voto favorable para el funcionario de que se trata, esta Cámara no puede renunciar a sus profundas actividades y que el propio secretario compareciera ante la Comisión de Hacienda. Finalmente, con buen entendimiento y respetando las normas que nos rigen, se decidió que el día de hoy fuera la ratificación y no ayer, convocando a la comisión, convocando al señor secretario para que comparezca, cosa que ya sucedió. Y la realidad es que el punto número 1 de la sesión del día de hoy iba a ser la ratificación del secretario. Lo cierto es que la propia comparecencia, que seguramente ustedes cubrieron, se prolongó un poco. El horario de la sesión ya había comenzado e inició la discusión sobre hidrocarburos. Siendo muy prudente, les digo que esta sesión sobre hidrocarburos va a llevar muchas horas. Se trata de un mamotreto de más de una decena de leyes que quieren modificar en un solo dictamen. A ver, es que ni metiendo toda la miscelánea fiscal, que es un relajo de discusión, sumamos la mitad de las leyes que pretenden modificar en este momento. Entonces, para no entrar al tema de hidrocarburos, que será un largo debate y que es evidente que el grupo parlamentario del PAN votará en contra, por muchas razones, entre otras el mamotreto que están haciendo. ¿También en lo general? Absolutamente. A ver, es que me pones a consideración en una votación modificación a más de 10 leyes diferentes. A ver, yo podría estar de acuerdo en una, viéndome generoso. Digo, porque la generosidad tiene que regir. Pero, hombre,
hombre, si querían que caigamos en la trampa de votarles a favor la barbaridad que están haciendo, pues claro que no. A ver, es que ya pasamos de la oficialía de partes a un juego de títeres. A ver, ¿cómo es posible que en un parlamento los diputados renuncien y los senadores, porque a ver, esto empezó en el Senado, renuncien a analizar ley por ley? Si fueran 2 leyes, 3 leyes que dicen exactamente lo mismo, hombre, lógica obliga. Pero son muchas leyes que hablan de muchos temas y en el Senado dijeron, pues una sola votación, habráse visto semejante tontería. Vamos en contra absolutamente. Dicho lo anterior, regreso a tu pregunta, ya ves que uno se emociona con la generosidad. Pues esta sesión va a prolongarse más de 10 horas probablemente, y el secretario había sido convocado para comparecer y pasar a su ratificación. Salvo que algún grupo parlamentario se oponga, pues yo soy de la idea de que podemos acudir a ese diálogo para ver si podemos acelerar la ratificación y que el secretario pueda ir a atender la grave crisis que le dejó el secretario anterior, que por decirlo poco es mucho. Entonces, no hay todavía un acuerdo firmado, podría hacerse de manera excepcional. El PAN dijo de manera clara, lo digo transparente, que estamos dispuestos a dialogarlo, siempre y cuando exista unanimidad, porque una excepción de tal naturaleza no puede generar un precedente en donde un grupo parlamentario le pase encima a otro. Para nosotros, si se alcanza la unanimidad, estamos dispuestos a tener esa cortesía. ¿Y no rompe el proceso? Bueno, es que tendría que ser por medio de acuerdo de los 2 órganos de gobierno. O sea, si no hay un acuerdo, tanto de la Jucopo, que se lo proponga a la mesa y la mesa lo adopte, estableciendo cuál va a ser el procedimiento, pues sí se podría hacer. Es decir, no lo pueden hacer porque a alguien se le ocurrió. Hay que revisar muy bien el fundamento con el que se hace. Han habido precedentes sobre el tema. Te cito uno. Recuerda cuando al hoy secretario de Educación que coordinaba esta Cámara no le gustó cuando le ganamos una votación presidiendo Laura Rojas, y con pasiones incontrolables se subió a la mesa directiva a establecer o deshacer las condiciones de la Cámara, porque esto iba a deshacer una ley del propio gobierno. Se suspendió la sesión, no sesionamos durante casi 2 semanas, la sesión estaba en receso, se retomó la sesión y finalmente se retomó con otro tema, y fue precisamente por acuerdo de los órganos de gobierno que nos permitieran la gobernabilidad de la Cámara. Por eso decimos, solo excepcional y solo si hay unanimidad. En el momento que esto pueda ser un hecho, pues se los comparto con mucho gusto. Hasta este momento solo hay pláticas y esta ha sido la postura del PAN. Muchas gracias. Al contrario. Siguiente pregunta, Margarita Nicolás, de Cadena Raza. Margarita. ¿Qué tal? Muy buena tarde, diputadas y diputados. Pregúntale a los de Baja California que precisamente en esta persecución que ha habido contra líderes y lideresas, sobre todo de los pesqueros, pues hemos visto que se ha utilizado no solamente la fuerza pública, a las Fuerzas Armadas. La Marina ha entrado a hacer cateos, revisiones sin llevar una autorización. ¿Esto qué les dice la gobernadora? Y pues apenas vino y pues se deshicieron en halagos por su buen gobierno que tiene allá en Baja California. ¿Quién? Marina del Pilar, que vino ¿Pero aquí. ¿Quién se deshizo en halagos? Disculpe, no escuché. Bueno, se entrevistó con la presidenta. Ya. Entonces, bueno. O sea, el día de hoy. No, ya tiene como una semana, cuando vinieron los gobernadores. Ya. Entonces, pues haciéndole reconocimiento de su buen gobierno. Entonces, ¿cómo tener la certeza de que no les va a pasar nada cuando se usan las Fuerzas Armadas, en este caso la Marina, para hacer estos cateos irregulares? Y preguntarles también, diputado Licha, hace rato le hacíamos una pregunta a los diputados de Morena acerca de la iniciativa que dices que vas a presentar la próxima semana. Dice que Pero es
que no escucho. La próxima semana, sí, la iniciativa que dices que vas a presentar, sí, para que sean imprescriptibles, sí, estos delitos. Sí. Y dice pues que la van a analizar cuando la presentes y pues si está bien y están de acuerdo, pues te apoyarían con mucho gusto. Entonces, preguntar ya qué tanto tienes de adelantado sobre este tema, y en otro que se sale un poquito del esquema, pero se sabe que hay negociaciones entre algunos coordinadores y Morena, pues para darle carpetazo al tema de Cuauhtémoc Blanco, que también es una situación muy difícil, porque pues dicen que llegamos todas, llegó una, llegamos todas, ¿no? Pero parece que no es así. Gracias. Gracias. Sobre tu última afirmación, respetuosamente no voy a hacer comentarios. Es un tema que seguramente las mujeres del grupo parlamentario del PAN tienen mucha más validez que yo para hacer un comentario sobre el tema. Sobre la pregunta de si hay un acuerdo entre coordinadores para dar carpetazo, lo voy a resolver de forma monosílaba. No. Al menos el PAN, no. No tengo conocimiento de que existan diálogos entre coordinadores sobre el tema. Creo que la postura del diputado Germán Martínez ha sido por mucho resuelta y clara. Y el grupo parlamentario Margarita del PAN, permíteme decirlo de manera todavía mucho más precisa. El grupo parlamentario del PAN no va a hacer valoraciones políticas como tal, partiendo de que la sección instructora debe tener respeto en el trabajo que realiza. Ahí se tocan temas sumamente delicados. He sido parte de esa sección instructora y nosotros estaremos, cada vez que la sección instructora tenga una resolución que tenga que ser votada por el grupo parlamentario del PAN, será analizada por sus méritos. Pero permíteme cerrar ese tema de manera clara. No vamos a acordar desde coordinaciones darle carpetazo a una investigación seria que tenga que hacer la sección instructora. Y no por muchas razones. Primero, porque no corresponde en cuanto a derecho y a justicia. Y segundo, porque no corresponde a las coordinaciones instruir lo que sucede en la sección instructora. Y por último, Margarita, porque el tema que señalas merece, por decir lo menos, ser evaluado con todos los elementos que son públicos y conocidos. Y porque ninguna coordinación tiene ni la capacidad de ver lo que sucedió en el pasado, ni tiene la capacidad de conocer a profundidad las declaraciones de la posible víctima, ni tiene en sus manos. Es más, sería ilegal que tuviéramos en nuestras manos el expediente para conocer qué tipo de pruebas fueron vertidas, pero no porque a ninguna mujer se le puede negar el ser escuchada por los órganos, particularmente de justicia, y que en esta Cámara es la sección instructora que valora el expediente. Entonces, definitivamente no, el grupo parlamentario del PAN ni opera, ni trabaja, ni se prestaría a una cosa de esa naturaleza. Y por último, pues me alegra, Margarita, que hayan diputados de la mayoría del oficialismo que estén dispuestos a analizar una propuesta del grupo parlamentario del PAN y apoyarla. Nada sería más bueno para el país que todos vayamos en el mismo sentido, y yo cierro con esto. Ojalá que no me pase como la última vez que entregué una propuesta a una legisladora y luego dijo que ni la leyó. Yo espero que esta sí la leen y sí la apoyen. Cedo la palabra a la diputada Eva para que conteste sobre el tema de Baja California. Margarita, sí decirte, amigos, a todos de los medios de comunicación, que es lamentable, muy, muy lamentable que esa sea la tónica precisamente del gobierno de Baja California.
abrazar a los delincuentes y lastimar a su propio pueblo. ¿Y a qué me refiero con actos como ese, donde se reprime a quienes les pueden resultar incómodos, no siguiendo procedimientos legales y sí con elementos que pueden en algún momento considerarse, por supuesto, como una especie de represión? Lo que también lamentamos es que a la par de estas actuaciones, pues hay un completo abandono del gobierno, tanto municipal, estatal como federal, para la problemática que se vive no solamente en el puerto de San Felipe con relación a los temas pesqueros o de inseguridad, o ambos, sino en general Baja California vive el abandono en el que las autoridades de Morena lo tienen. Es muy desafortunado, y aunado a ello y con relación a tu pregunta de si se alababa a la gobernadora Marina del Pilar, bueno, yo qué te puedo decir, sí hemos sido testigos indirectos de esos halagos, los cuales por supuesto reprobamos, porque no hay mucho que alabar a quien no realiza su trabajo, que además es su obligación. Y por otro lado, bueno, qué decirte, si alaban a un gobernador acusado de presuntamente de vínculos con el crimen organizado, como es el gobernador de Sinaloa, Rocha Moya, bueno, pues ahí está, también nos queda claro que es hasta cierto punto congruente bajo esos parámetros que alaben a una gobernadora que lamentablemente no atiende a su pueblo y que se viene a, pues pareciera que en una gira de visita, porque no hay resultados para Baja California, a quejar pues de lo que pasa en el estado en lugar de atenderlo. Con esto solamente queda claro pues la ineptitud con la cual se maneja este gobierno indolente. Gracias. Oye, Margarita, y te pregunté si era hoy porque sé que anda otra vez en la Ciudad de México. Por eso era mi duda. Yo solo cerraría el comentario que dice la diputada, dice el dicho popular que alabanza en boca propia es vituperio. Siguiente pregunta es de Fernando Moctezuma, Síntesis Legislativa. Hola, Fernando. Buenas tardes, diputadas, diputados. Dos preguntas puntualmente. Primero, para el diputado Retes. Ya estamos viendo que parece que los elementos de seguridad más bien son como la guardia fronteriza extendida de Donald Trump, ¿no? Entonces, eso por un lado, ¿de qué manera se está afectando? Ahorita hablamos de Baja California, pero lo mismo podemos hablar de, ya mencionaban Sinaloa, no sé, Campeche, Guerrero, Oaxaca, etcétera. ¿Cuál es el llamado, independientemente de la iniciativa, que me queda claro que se van a presentar, pues el llamado a que se utilicen los recursos nacionales a la seguridad de la ciudadanía, ¿no? Eso por un lado para el diputado Retes, insisto, y por el otro lado, diputado Lisha, una opinión muy breve sobre la entrada en vigor, posible, de nuevo, entrada en vigor de los aranceles de parte de Estados Unidos en términos de aluminio y acero. Bueno, si quieres, empieza tú y ya. Gracias, coordinador. Gracias, Fernando, por tu pregunta. Mira, yo lamento que se estén distrayendo recursos que van dirigidos a la protección de las familias mexicanas para hacerle trabajo sucio a Estados Unidos. Porque cuando quieran vamos a Tijuana, y estoy seguro que así es en Juárez, en Reynosa, y están los elementos de la Guardia Nacional caminando, recorriendo pues el muro fronterizo, patrullando el muro fronterizo, cuando su deber es servir y proteger a las familias mexicanas, no estar deteniendo a las personas que quieren migrar, y que podemos entrar en el debate de la migración, que no es el propósito de esta conferencia de prensa, pero el objetivo de los elementos es cuidar, proteger a las familias mexicanas. Y no solamente los están distrayendo de sus tareas de protección en Tijuana, los están llevando de otros estados. A ver, 10,000 elementos en la franja fronteriza, estamos hablando del 20% de su estado de fuerza. Distrajeron una cantidad importante de recursos. Estoy hablando del personal. Súmale armamento, súmale vehículos, súmale todos los instrumentos que tienen para investigar y prevenir los delitos. Y eso puesto a disposición prácticamente del gobierno de Estados Unidos. Que si mañana con más amenazas y aranceles dicen, pues no estás haciendo lo suficiente, quiero la mitad de la guardia, entonces van a mandar a otros 20,000 elementos a la franja fronteriza. Me parece que no están entendiendo entonces ni siquiera para qué ellos mismos crearon la Guardia Nacional. Para eso mejor crear una fuerza fronteriza, ¿no?
pues yo creo que ni siquiera debiera haber una fuerza fronteriza a propósito de la pregunta, pero lo que necesitamos es más elementos para cuidar a las familias, porque ni siquiera cumplimos con el estándar internacional y todavía los distraen con otras cosas como hacer el trabajo sucio a Donald Trump o construir refinerías, trenes, cuidar aeropuertos. Vamos en muy mal camino. Gracias, Fernando. Fernando, como bien señalas, la propuesta la vamos a presentar la siguiente semana, pero también es cierto que ayer esa fue la discusión en el Pleno, porque lo que presentó el PAN es una propuesta de modificación a la reforma de soberanía poética para incluir tipos legales que permitan que desde la Constitución, dentro de los términos de soberanía, también se tome en cuenta a quienes desde el gobierno ceden espacios del territorio nacional con funciones del propio gobierno a miembros del crimen organizado, y eso también es en contra de la soberanía, aunque la llenen de palabras bonitas. Si no hay sanciones reales contra los gobernantes que se coluden con el crimen organizado, poesía y más poesía, nada más que es poesía vacía. Sobre los aranceles al aluminio y al acero, pues yo creo que ya se deben estar preparando para el siguiente evento en el Zócalo, porque seguramente después del que detuvieron la semana pasada, pues seguramente se detendrán, ¿no? Porque celebraron que no habían aranceles. Mira, es que ese es el problema de no asumir con seriedad y con responsabilidad el momento en el que estamos. Nosotros lo hemos dicho una y otra vez, pero yo lo repito hoy. El PAN rechaza cualquier arancel impuesto por cualquier país de manera unilateral. No somos de ninguna manera otra cosa que sus socios comerciales. Somos aliados comerciales. Tenemos un tratado de comercio. Y cualquier arancel que no esté previsto, pues es una violación a nuestro tratado de comercio. Pero cada mes vamos a estar en esta situación y parece que de verdad ya les gustó la adrenalina al gobierno de que les volteen el reloj de arena cada mes. Entonces mañana van a decir que pues siempre no a esos productos y bravo, el Estado lo logró, y luego al día siguiente van a decir que a las mandarinas, y va a empezar la crisis otra vez en el país. Pues es que no se está instrumentando en el país una solución que nos permita enfrentar las posibles crisis, la posible turbulencia que va a regir en este país, al menos en su relación con el vecino del norte, pues muy probablemente 4 años. Y hay que estar listos, hay que diversificar mercados, hay que tener claridad de cómo México va a responder, ya no solo con el acero, sino con cualquier otro producto. Y es lo que hemos dicho desde el principio, que no confundan ser foca aplaudidora, ser porrista, ser repetidor de consignas partidistas con no apoyar, sino que quieren es encontrar soluciones. En el PAN, con todo respeto para quienes gobiernan, están los mejores perfiles para hacer frente a una crisis, ya se ha demostrado, y estamos dispuestos a sentarnos a dialogar para aportar, nunca a escuchar para aplaudir. Muchas gracias a todos. Una última pregunta, Perdón, pensé que ya habíamos terminado. de Blanca Santos de La Razón. Ya, soy la última, pero ya. Ahora sí. Los últimos serán los primeros, está escrito. Buenas tardes, diputadas, diputados. Regresando al tema un poquito de esto de la seguridad, pero a nivel nacional, el día de hoy en La Razón justamente sale un dato acerca... ¿En la qué, perdón? En La Razón, en el Sí. periódico, sale un dato acerca de que en el gobierno de López Obrador, en los primeros 4 años de gobierno, hubieron más fosas clandestinas que las que hubieron en los 2 sexenios anteriores.
obviamente pues es una cifra bastante alarmante. Son datos oficiales del gobierno federal, de la Comisión Nacional de Búsqueda. Hace un momento que le cuestioné lo mismo al diputado Monreal, él dice que esa no es responsabilidad del expresidente López Obrador, porque es un problema y estas fosas ya tenían 10, 15 o hasta 20 años más, y que el crimen se consolidó en estos años, refiriéndose obviamente a los sexenios priistas y panistas. ¿Qué me podrían decir acerca de esto? Y si esta misma opinión que dijo el diputado Monreal, pues no aplicaría también en el caso de Baja California, ¿no? Que fueron gobiernos panistas los que estuvieron gobernando y que a lo mejor consolidaron tal vez el crimen ahí. No sé si me pudieran decir algo al respecto. Gracias. Es que uno quiere ser prudente, pero se ponen de pechito. Mira, ¿cómo puede ser posible que un presidente que todos los días le mintió y le vendió al país una realidad de que todo estaba a la baja, y cuando surgen literalmente los cadáveres, entonces son culpa del pasado? Pues es que estos cuates nunca van a aceptar que ya gobiernan. A ver, es que yo no sé si hay que mandarles un memo que diga ya gobiernas. Y perdón, pero no es solo el dato de las fosas. Hay datos incontrovertibles, como que los muertos de López Obrador, los muertos de su sexenio mientras él gobernaba, fueron por mucho muy superiores a los que existieron en sexenios anteriores. Mira, y esto no es evadir lo que otros gobiernos pudieron haber hecho mejor. Para nada, no es mi estilo, no es mi forma, yo no eludo la verdad, pero es real que no hay sexenio más violento en la historia de este país que el sexenio de López Obrador. Pero hay gente a la que le puedes embarrar las pruebas en las narices y aún así te van a decir que no existen. Bueno, ese ya es un problema de ajuste para aceptar, para conocer y para percibir la realidad. Puede ser hasta patológico no aceptar algo tan real como lo que vemos. Y esto no lo dirijo a nadie, pues prácticamente todos los integrantes del partido en el gobierno dicen la misma cantaleta. Nada más que hay cosas que sí llaman la atención. Y hablemos de este sexenio. Nos están mintiendo nuevamente, porque comparan datos que no son comparables entre sí, comparan meses que no son comparables entre sí y muestran solo los delitos que les conviene. Pero oigan, hace un mes aproximadamente dimos a conocer que cuando nos han dicho que han bajado los homicidios, lo que no nos están diciendo es que se han duplicado las desapariciones. ¿Y dónde acaban los desaparecidos? ¿No será que el destino, lamentablemente, de muchos son esas fosas y que prefieren ignorar las fosas porque incrementaría el número de homicidios? Miren, yo creo que más allá de echar culpas y más allá de hablar de la indolencia de un gobierno que está acreditada, hoy hacemos un llamado a la responsabilidad del gobierno de entender que maquillando la realidad no va a mejorar el país. Que tenemos que llevar bien los datos, que tenemos que hablar con la verdad y que tenemos que medir, porque lo que no se mide no es mejorable. Y reiteramos nuestros deseos de que el sistema de seguridad mejore en este país, porque luego salen con el cuento de que a nosotros nos gusta que todo esté mal. Oye, es que se olvidan de que nuestras familias, de que nuestros vecinos, de que nuestros votantes también son parte de este país.
Nosotros queremos competir en la arena democrática, no en la carrera de esquivar las balas. Va a hacer comentarios concluyentes la vicecoordinadora del grupo parlamentario. Gracias, coordinador. En el mismo sentido, Blanca, cuando un gobierno evade su responsabilidad de que haya paz, que haya tranquilidad, que se resguarde el derecho a vivir, ¿de qué sirve ese gobierno? Recordarás a un gobernador que un día declaró que el gobierno no era el responsable de la seguridad. Entonces, ¿quién es el responsable de la seguridad de las y los ciudadanos? Lo que han hecho en Morena es convertir a nuestro país en una fosa común. Son seres humanos que representan una tragedia para sus familias, no solo en el momento en que se vive la incertidumbre de dónde están sus seres queridos, sino también cuando vuelven a sufrir al encontrar que fueron prácticamente aniquilados en un campo de exterminio, cual el Holocausto. Y no sé si suene parecido, pero cuando hay una carga ideológica, cuando se va de la responsabilidad de un gobierno, en lo que se termina es en estas tragedias. Si no hay otra pregunta, les agradecemos mucho su cobertura al Grupo Parlamentario del PAN. Buenas tardes. Gracias, diputado. Y al rato nos saludamos para las buenas noches porque va a estar larga la jornada.